Mis amigos, mis hermanos, en estos últimos tiempos están saliendo predicadores que atacan fuertemente a los mismos siervos de Dios. En las redes sociales vas a encontrar un predicador o dos predicadores que le dicen muchas cosas antisonantes a cantantes cristianos, con la intención de que tal vez puedan cambiar a esas personas. Y hay mucha gente de nuestra región también que están de acuerdo con eso, más bien aplauden a esos tipos de predicadores porque también están sedientos de juzgar, también quieren apedrear a aquellas personas que cometen un error en la vida. Mis amigos, mis hermanos, es muy fácil ver la paja en el ojo de nuestro vecino, de nuestro prójimo, y es muy difícil que veamos la viga que está en nuestros ojos. No menciono el nombre de tales predicadores por cuestiones de ética, pero usted ha de escuchar eso que le dice muchas cosas feas. Mis amigos predicadores, los que han leído la Biblia saben bien que no es por nuestra palabra que la gente se convence o que cambia. ¿Cómo puedes hacer tú que una persona cambie? ¿Regañándole? ¿Ofendiéndole? No, mis amigos. El que va a transformar el corazón del hombre es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Va a trabajar en el corazón de esa persona para que cambie su forma de ser. Allá en Romanos 14:4 dice la palabra de Dios: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Por su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Aquí la Biblia nos habla muy duramente. ¿Quién eres tú que juzgas al criado ajeno? Si es siervo del Señor Altísimo y tú lo juzgas, la Biblia dice: ¿quién eres tú para juzgarlo? Pero tal vez tú dirás: es que lo que hace no forma parte de la vida cristiana, no es ni cristiano. Tranquilos. Todo tiene su tiempo y eso no lo harás tú, no lo hará ningún predicador. Si vamos allá al libro de San Mateo, el 13, si leemos el 27 y 28, voy parafraseando. Mientras dormían los hombres, el enemigo vino y sembró cizaña en los trigos. La cizaña es parecido al trigo. De hecho, entre el trigo y la cizaña no se ve mucha diferencia. La única diferencia es que la cizaña produce sus frutos tóxicos, hace daño. Y los siervos dijeron al Señor: lo arranquemos. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Quieres que saquemos a esos hombres y lo arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dijo el Señor, no dijo: sáquenlo de ahí, arránquenlo de ahí. No lo arranquen todavía, no es el tiempo. Y no nos corresponde arrancar la cizaña. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré, dice Dios, a los seguidores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo
en mi granero, dirá el Señor. ¿Te das cuenta? Que eso será al final, no ahora que vamos todavía en proceso, en camino, en nuestra carrera. Un joven me dijo, me escribió ahí en las redes sociales: yo soy fan de tal predicador. Los demás no predican el evangelio. Se refiere al predicador que dice muchas groserías, llamándole perro, puerco, hijo del diablo. Le dice a otro siervo de Dios. ¿Se imaginas el nivel de ofensa que tiene? Y muchos de ustedes admiran ese predicador o ese maestro que enseña de tal manera ofensivamente, porque también tienen ustedes sed de juzgar a alguien. Tienen la piedra en la mano y están a punto de tirar. No juzguéis para que no seáis juzgados. El único juez justo que hará en el tiempo de la siega es el Señor Jesucristo. Que Dios te dé entendimiento, que te dé sabiduría y que te dé inteligencia de qué hacer y qué pensar. Y sobre todo, lee la palabra de Dios.